Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Los nuevos aullidos de la loba feroz y sus compinches en el Congreso norteamericano, los debates en Estados Unidos sobre la política hacia nuestro país y otros elementos de esa política anticubana que desde Washington y Miami se ejecuta contra nuestro pueblo. Estaremos abordándola hoy en nuestra mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con los colegas Lázaro Barredo, director del periódico Granma, y Reinaldo Taladrí, periodista de nuestra mesa redonda. Con ellos estaremos en la próxima hora de nuestro programa mirando a Miami, la mafia terrorista y la política anticubana. Hoy en la mesa redonda. La guerra en Miami entre pandilleros es cada día más cruel. En lo que va de año, ha habido 88 arrestos por casos de droga en Doral, un aumento en comparación con 2012. La agencia de noticias estadounidense Associated Press ha denunciado que Washington ha estado pinchando sus comunicaciones telefónicas, la administración, durante meses. Bueno, esos serán algunos de los materiales que ustedes podrán ver hoy en el programa. Antes de entrar en el tema de esta tarde, les propongo, como es habitual, pues iniciar con la sección La Noticia del Día, que tiene que ver con un acontecimiento en Rusia, donde hoy fue detenido un agente de la CIA que actuaba como diplomático de los Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declara como persona non grata al agente de la CIA detenido por los agentes del Servicio de Seguridad en Moscú y también exige lo más pronto posible la deportación del espía. Además, en la Cancillería rusa han declarado que el intento del espía de reclutar a uno de los representantes de uno de los servicios de seguridad nacionales de Rusia evoca los tiempos de la Guerra Fría y no contribuye de ninguna manera a la consolidación de la confianza mutua entre Moscú y Washington. El embajador de Estados Unidos ante Rusia ha rechazado dar algún tipo de comentarios acerca de la situación. Sin embargo, ha sido llamado para las consultas por la Cancillería rusa. Ahora los agentes de los servicios de seguridad creen que estos sucesos pueden afectar de manera negativa a las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington. Consideramos las condiciones en las que nos vemos hoy, que entre nuestros países se vive un nuevo nivel de relaciones, en un momento en que los mandatarios de ambos países hacen todo para mejorar el clima de la comprensión mutua. Y en este contexto, ese ciudadano, en nombre del gobierno de Estados Unidos, ha cometido un crimen muy grave, aquí en Moscú. Si profundizamos en los detalles, se sabe que el espía se llama Ryan Fogel y trabajaba en Moscú en calidad del tercer secretario en uno de los departamentos de la embajada estadounidense. Bueno, son algunos elementos de lo que ha estado saliendo en el día de hoy sobre esta detención. Se dice que constituye un duro golpe a la Agencia Central de Inteligencia por parte del gobierno de Rusia y es, por supuesto, otra tirantez más en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos que están agravadas por diversos acontecimientos bilaterales y también las posiciones diferentes de Moscú y Washington en asuntos cruciales como lo que está ocurriendo en Siria y en otras regiones de este mundo. Una noticia que tendrá seguimiento seguro en las próximas horas. Por lo pronto, lo que se espera es la expulsión inmediata de este diplomático de Rusia y el agravamiento, por lo menos en las próximas horas, de estas tensiones. Noticia del día con la que comenzamos esta mesa redonda en la que estaremos mirando hacia Miami, la mafia terrorista y la política anticubana. Bueno, y para hablar de la política anticubana, casi siempre hay que mirar primero al Congreso de los Estados Unidos, porque allí el lobby anticubano ejerce una presión enorme para continuar las políticas arcaicas de Estados Unidos contra nuestro país y también pues promover nuevas acciones que van no solo contra Cuba, sino contra los países que tienen relaciones con Cuba. Ileana Ross, la loba feroz, Lázaro, sigue siendo parte activa, quizás la cabeza visible de este lobby anticubano. Ante la retirada del gesticulante Lincoln Díaz Valar, Ileana Ross ha tomado, pudiéramos decir, la bandera de este lobby anticubano y en los últimos días ha estado muy activa
en ese Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las nuevas noticias que de la loba feroz se reportan? Yo creo que ella siempre ha estado activa, Randy. Ella no necesita sustituir, ella por sí misma tiene su peso específico ahí como un agente de la extrema derecha en el Congreso de los Estados Unidos para todo el activismo contra Cuba. Iliana, indudablemente que es una apasionada en primer lugar de Lettinen. No voy a contar aquí una historia que en otras ocasiones la hemos dicho aquí en la mesa de su relación matrimonial. Es una apasionada batistiana, con todo el respeto para su difunto padre que murió recientemente, un adepto de Batista y de la dictadura de Batista muy grande, Enrique Rosso. Fue una apasionada de Orlando Bush, a tal grado que fíjate que después que el segundo procurador general de los Estados Unidos emitió una demanda de expulsión por 30 cargos de terrorismo contra Orlando Bush, Iliana, favorecida por este apoyo de la extrema derecha, actuó tan apasionadamente que logró, entre comillas, que Bush padre amnistiara al terrorista Orlando Bush y ella lo convirtió en su gran amigo. Fue también una gran apasionada de las violaciones, digamos, de Basulto y sus hermanos al rescate. Ella fue la que, con Bush padre, gestionó la entrega de las avionetas para todas las provocaciones y todos los actos contra nuestro país. Ella es la loba feroz, como tú has dicho. En el caso del secuestro de Elian y todo el encabezamiento de aquel grupo terrorista que estuvo en torno a este asunto. Y es hoy la jefa del grupo de apoyo del terrorista Luis Posada Carril. Entonces ahora resulta que ella en el Congreso, buscando precisamente dañar a Cuba y al ALBA, ha presentado dos proyectos, ha dirigido dos cartas, una carta al señor John Kerry y ha propuesto un proyecto de ley en el seno del Congreso. En primer lugar, una carta a Kerry firmada por Mario Díaz Balart y Cieres, ¿no? Es como se llama. Albo Cieres. Para presionar en la dirección de que no se quite a Cuba de la lista de países terroristas. Y en el caso del ALBA es una cosa ya aberrante, que lo que propone es un proyecto de ley al Congreso para adoptar un conjunto de medidas represivas contra funcionarios de los países miembros del ALBA que el presidente de los Estados Unidos considere que están cometiendo cualquier violación que a los efectos de la política de Estados Unidos sea una violación de democracia, de derechos humanos. Entonces haya que tomar sanciones desde el imperio contra los funcionarios o dirigentes de los países que integren el ALBA. Algo que ya parece una práctica habitual dentro del Congreso de Estados Unidos. Recientemente hicieron una lista antirrusa y no decía por gusto lo de las tensiones bilaterales entre estos dos países. Ahora Eliana propone la lista anti-ALBA dentro del Congreso de los Estados Unidos y habla de presionar al presidente norteamericano en el caso de la lista y al Departamento de Estado específicamente, que es quien le emite en el caso de la lista de países que apoyan el terrorismo, algo que supuestamente debió haber ocurrido el pasado 30 de abril, está pendiente. Yo creo que eso es un tema del que podemos hablar más adelante. Ahora, me llama la atención, Lázaro, especialmente, como tú decías, el tema de la del ALBA, porque realmente, en primer lugar, una de las intenciones también de este proyecto de ley, de este intento de proyecto de ley de Iliana Ross, es fortalecer, según ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy precisamente se está discutiendo en Bolivia, en una reunión de cancilleres, la necesidad de reformar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sacarla de Estados Unidos. Y ya de por sí ya hubo una amplia discusión. Esta es la segunda fase de esa discusión desde el punto de vista de denuncia de que cómo esta comisión se ha convertido dentro del sistema interamericano, se ha deformado y se ha convertido realmente en una herramienta para las medidas que Washington le conviene adoptar contra determinados países. A mí lo que me preocupa del proyecto que han presentado es que sigue la tendencia
de las medidas extrajudiciales. Si el Estados Unidos extraterritoriales. Extraterritorial. Estados Unidos tendría, sobre la base de este proyecto que han presentado con la anuencia de varios congresistas bipartidistas, sobre todo del sector más conservador de la política norteamericana, tendrían determinadas potestades para, aplicando las medidas de Estados Unidos, dañar a esas personas, a esos funcionarios de determinados países que integran hoy los países del ALBA, y tomar represalias desde el punto de vista de viajes, cuentas bancarias. Es decir, es una medida de chantajear en la dirección de presionar para que algunos de estos funcionarios se rajen virtualmente, como decimos nosotros, de la aplicación revolucionaria de distintas medidas que se puedan aplicar en el sentido nacional, en el sentido de la defensa de los intereses antiimperialistas, que es lo que caracteriza a muchos de los países miembros del ALBA. Le molesta a Ileana Ross, por supuesto, que una organización como el ALBA continúe avanzando en su intento integrador, y por ahí también está, por supuesto, también la molestia, como decía ella, de que los países del ALBA hayan sido los abanderados de esa reestructuración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido un instrumento de los Estados Unidos, un instrumento muy curioso, porque Estados Unidos no ha ratificado su permanencia, no es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha ratificado el Pacto de San José que le dio inicio a esa comisión, y sin embargo es el que más usa la comisión contra lo del resto de los países de América Latina. Y incluso en esta resolución, una de las cosas que plantea la señora Ross y sus compinches en el Congreso es que hay que usar la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos en la OEA para defender, proteger y fortalecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es parte, la misma Ileana Ross, que decía que cada vez más la OEA era inservible, que había que atacar a Insulza, que había que transformar la OEA, que había que poner pues mayor presión sobre la OEA. La dice que hay que defender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto ya es bastante común, Taladrí, que la Ileana se dedique a hacer cartas, declaraciones públicas, a ir contracorriente, realmente, porque la mayoría de las personas, pudiéramos decir, con un mínimo de sensibilidad y de sentido común, pues estarían viendo cuánta aberración hay en estas propuestas. Por un lado el tema del terrorismo, el que quiero hablar un poquito más adelante, y por el otro este tema del ALBA, pero es que ya hizo el ridículo con la famosa visita de Beyoncé y AZ a Cuba. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer un análisis un poquito más profundo. Tú estás en la política americana, en tu distrito, ¿qué le preocupa a la gente que vota por ti? O sea, ese 50% de gente que vota, o un poco más, vamos a suponer que en el distrito es un poco más, ¿qué le interesa? ¿Qué le preocupa? Hasta ahora ha funcionado en los 3 distritos del sur de la Florida, ha funcionado que el que sea abanderado más fuerte contra la dictadura en Cuba, etcétera, etcétera, le viene bien electoralmente. 2 cosas están pasando. Uno, parece que eso no está funcionando igual en los votantes. Bueno, ya el hecho de que ellos hayan perdido una plaza en el sur de la Florida, cuando Joe García triunfó, demuestra que hay cierto cambio. No cierto cambio de profundidad, pero es un cierto cambio. Cierto cambio, porque después que perdió 2 veces y para que la perdiera tuvo que enfrentarse a un descarado delincuente, prácticamente. David porque Rivera. Era abierto ya el nivel de delito, de investigaciones federales, estatales, todo tipo. Así que hay que ver si no hubiera sido un candidato con tantas vulnerabilidades, si hubiera podido ganar. Pero lo que parece ser que eso está cambiando. Segundo, antes que te da para el segundo, si acepto ese primero tuyo, tengo que aceptar que esos 3 distritos tienen la capacidad de determinar la política del Departamento de Estado hacia Cuba. Yo estoy hablando dentro de los distritos. Yo estoy hablando ¿a qué responde la política de estos? Yo estoy hablando de por qué Ileana Ross y Mario Díaz Balart tienen que hacer una carta tipo Torquemada, inquisitoria, para perseguir el viaje de Beyoncé a Cuba. Yo estoy hablando de dentro de los distritos, no estoy hablando a nivel nacional. No cabe duda que eso ha funcionado en los distritos. Y no cabe duda que hasta ahora, salvo prueba en contrario, que ojalá se dé algún día de racionalidad, funciona electoralmente dentro de esos distritos. Y yo creo que ahí está la explicación de cosas que a veces son un poco ridículas, ¿no? Como esto que pasó con Beyoncé y el viaje de su esposo Jay-Z a Cuba. Vinieron a Cuba
Sencillamente, tal y como se imaginó cualquiera, son gente de muy sonada en esa industria, hay mucho dinero ahí, muchos abogados. Bueno, por supuesto que el viaje... La pareja más multimillonaria de la industria musical norteamericana. Ella fue la que cantó en la toma de posesión de Obama. Por supuesto que el viaje estaba cubierto legalmente. Ahí está el problema. Estaba cubierto legalmente como una visita pueblo a pueblo, con una licencia. Vinieron aquí. Entonces, ¿qué pasa? El resultado fue tan positivo. Beyoncé con los niños, Beyoncé con el conjunto de danza, Beyoncé con la convenita, etcétera. Y el impacto que tiene Beyoncé, sobre todo en ese país hoy, que es una de las primeras figuras a nivel nacional, la que cantó en la toma de posesión de Obama, además, y no les quedó más remedio que hacer la carta. No subestimen también que en esos la emigración es esencialmente blanca, hay un alto grado de racismo. Eso no se puede excluir de este rompecabezas, de todas estas piezas. Y todo eso lleva a explicar el por qué hacen esa carta. Ahora, lo que no se decía en casi ninguna cobertura de la carta era que no es una simple carta, no es que yo hago no es que ella y Mario hicieron una carta de protesta. Algo inquisitorio, ¿no? El problema es que al hacer esa carta ella y Mario, obligatoriamente la Oficina de Investigaciones del Congreso tiene que iniciar una investigación y presentarle el resultado de la investigación a la OFAC del Departamento del Tesoro, que es la que controla la imposición del bloqueo. Esa investigación cuesta. Eso es otro rollo más, una investigación que habría que hacer de quién dio la licencia, qué licencia, para qué la dieron, qué hicieron, qué sé yo. Y después que le den el resultado de la investigación a la OFAC del Departamento del Tesoro, el jefe de la OFAC tiene que determinar si violaron el bloqueo, llámenle como le quieren llamar, embargo, el bloqueo, y si lo violaron, las sanciones son de multa de hasta 250,000, puede ser menos, han aplicado multa de 10,000, de 15,000, hasta $250,000 o prisión. Que eso es lo que nunca, casi nadie habló de eso. Claro. ¿Por qué? Porque decirle a los americanos que por viajar a Cuba, a ver un conjunto de danza, a ver unos niños, a cantar con Juana Bacallao, el gato tuerto, ¿no? Te puede costar hasta prisión, puede llegar hasta allá. No hay norteamericano que entienda eso. No es que simpatice con Cuba, sino que no lo entiende. ¿Y qué pasó? Claro, la carta de ellos tuvo cierta repercusión. Ahora, la respuesta que le dieron recorrió el mundo entero. Bueno, ¿qué pasa? Ahí, imagínate, ahí ya empezó la reacción en cadena. Jay-Z saca un rap dedicado a Obama, de los 99 problemas. Después viene el otro de Miami, Pitbull, y le hace un rap de respuesta a Beyoncé de las cosas que debió decir en Cuba. Se mete entonces Marco Rubio, el senador republicano, también a decirle todo lo que no debieron hacer. Es curioso, en la sociedad donde el individuo se supone que tiene la libertad total individual, ese individualismo llevado a su máxima expresión, como estos senadores federales le dicen a dos personas lo que tienen que hacer. Por eso Jay-Z en su carta abierta a su rap, en su carta abierta dice: a mí los políticos no me han dado nada y lo único, pues yo me olvido de ellos, ¿no? Y eso termina. Y dice: ¿de qué comunismo me hablan si el micrófono que yo uso es chino? Y yo seguiré yendo a las playas de Cuba, ¿no? Un poco así más. Quiero terminar con eso, pero ¿en dónde terminó esa historia? Que el propio presidente de los Estados Unidos, en la cena anual que hacen en la Casa Blanca para las grandes figuras del mundo del entretenimiento, televisión, cine, etcétera, tuvo que hacer referencia al rap de Jay-Z y dijo: bueno, él tiene un problema, yo tengo 99, por lo menos tengo muchos más de que ocuparme, ¿no? Tengo muchos más problemas que él, porque es una cena en que todo es en forma de chiste, aunque se dicen cosas a veces fuertes, pero en forma de chiste. ¿Qué pasó al final? ¿Qué resultado queda? Bueno, que en el país del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nuevamente salió, a la palestra nacional, en la primera página de casi todos los medios de todo tipo en Estados Unidos, escritos, digitales, de todo tipo, el tema, a partir del show con Beyoncé, el marido, el tema de que está prohibido viajar a Cuba. Y en casi todo pusieron la respectiva encuesta: ¿usted está de acuerdo? ¿Qué usted cree que debe mantenerse esto o no? Y volvió a salir, uno, que la mayoría del pueblo norteamericano no está de acuerdo en que se mantenga el embargo, como le dicen ellos, bloqueo. Dos, que la mayoría del pueblo norteamericano no quiere que siga la prohibición de viajar. No solo porque viola la Constitución de Estados Unidos, que se supone que garantiza la libertad irrestricta de viaje de un norteamericano, sino porque no están de acuerdo, no lo entienden. Aparte, Constitución aparte, no lo entienden. Entonces, ¿dónde queda la voluntad popular si la mayoría de la población de ese país está en esa dirección y el gobierno
sigue manteniendo intacto el bloqueo, sigue manteniendo como parte del bloqueo la prohibición de viajar a Cuba. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué se mantiene todo eso? El propio New York Times publicaba un artículo recientemente de una de sus periodistas sobre la visita a Cuba. Decía, ¿por qué los canadienses, los italianos, los demás pueden disfrutar de las bellezas turísticas de Cuba y no los norteamericanos? Ella es una periodista del New York Times que vino en uno de los viajes pueblo a pueblo, llamados pueblo a pueblo, aquí con su madre. Y entonces ella compara su viaje, es una periodista del New York Times, con lo que vio aquí. Ella lo que dice, ella se queja de que los obligan a tener que hacer actividades. Tienes que reunirte aquí, tienes que reunirte acá para justificar un viaje. Y que ella no puede, como todos aquellos canadienses... ¿Pero lo que quiere hacer es viaje de turismo? Un viaje, ella dice que incluso pueblo a pueblo es ir a un bar, sentarse a tomar con alguien, intercambiar, bailar, conocer, intercambiar criterios, pero que eso no lo puede hacer, que tiene que ser todo organizado. Qué curioso que la política de Estados Unidos hacia Cuba es planificada, centralizada, organizada, dirigida, dirigidista, o sea, de dirigir a la gente a lo que tiene que hacer, lo que no puede hacer. Es muy curioso, en el país campeón de la libertad individual y del individualismo llevado a su máxima expresión, es curioso. Resultado también de esto, preguntarnos, ¿por qué se mantiene intacto? Se mantiene intacto. La prohibición de viajar es parte del bloqueo, porque ellos saben, y voy a ser muy breve en esto, pero esto daría para otra mesa. Ellos saben lo que significa económicamente el fin del bloqueo para Cuba. Si tú sumas el poder usar el dólar y no tener que hacer las transacciones, biotecnología, tabaco, ron, la prohibición del níquel, más el turismo. Si tú sumas eso nada más, que no es lo único. No, recordar ellos saben. En el año 59, cuando triunfa la revolución, venía 1 millón de turistas a Cuba y de ellos el 70% eran norteamericanos. Hoy que vienen casi 3 millones, si viniera un 70% norteamericano, tuviéramos 5 millones de turistas. De acuerdo, pero yo a donde iba era que ellos saben que los problemas de Cuba esencialmente son económicos. Y ellos saben lo que significaría económicamente para este país con el sistema de distribución social que tiene ese cambio en el bloqueo, o sea, la eliminación de eso, lo que significaría en economía. Y por eso se mantiene intacta la lógica inicial. Escaseces, privaciones, para que la gente se subleve, como dice el famoso documento. Esa lógica se mantiene. Mucho pueblo a pueblo, mucho viajecito, mucha cosa por un lado, pero por otro lado, intacto el garrote. No es zanahoria, porque lo de la zanahoria es que aquí yo te doy las dos cosas al mismo tiempo. Por eso está intacto. Para apretar, para que la gente se moleste, y como dice el documento del año, es del 60, ¿no? El documento del año 60, que por privaciones y escaseces, esa lógica sigue intacta. Y lo más perverso es que de alguien que es de un grupo que entiende lo nuevo, el viaje, el contacto, la cosa familiar, pero a la vez mantiene intacto lo segundo. Entonces, por eso es que pasan estas cosas, el viaje de Beyoncé. Aparte de la lógica de los señores estos del sur de la Florida de hacer esas cartas. Independientemente yo tenía que hacer la carta, porque las escenas solo de la manera en que se condujeron aquí en la ciudad de La Habana, de por sí ya era desarmante. No, después, realmente para muchos analistas en Estados Unidos, después de la visita del Papa Benedicto XVI, ningún acontecimiento ha tenido tanto impacto en la prensa norteamericana sobre Cuba como esta visita de Beyoncé y Jay-Z a Cuba. Pero hay muchas más cosas que se mantienen intactas de la vida, y eso les propongo hablar ahora un poco más adelante en nuestra mesa redonda. En el Día Internacional de la Familia, este miércoles 15 de mayo, le invitamos a seguir los análisis de un panel de especialistas en análisis demográficos, sociológicos y psicológicos. ¿Cuál es la función educativa y formadora de la familia? ¿Cuál es el modelo cubano de bienestar familiar? ¿Cómo debe ser la relación familia-escuela? Esas preguntas y otras que usted podría estar haciéndose en relación con la familia cubana en el siglo XXI estarán en nuestra mesa redonda este miércoles 15 de mayo. Acompáñenos. Bueno, entre las muchas cosas que se mantienen intactas en la política de Estados Unidos hacia Cuba, como decía recientemente, precisamente a tu periódico, Lázaro, un funcionario de la Oficina de Intereses, es la política migratoria de Estados Unidos hacia nuestro país. Una política migratoria que provoca cosas absurdas como esta que cuenta el siguiente material.
Nuestras cámaras estaban presentes en el momento cuando a un grupo de 20 personas lo arrestaban por intentar defraudar al gobierno federal, específicamente al sistema de inmigración. Lo hacían utilizando certificados de nacimientos cubanos. Algunos eran traídos de forma ilegal desde la isla y otros eran falsos. La información que está dentro del certificado se cambia para poner la información de la persona que lo está usando. Esos son de una calidad mucho mayor que, por ejemplo, un certificado que es falso y imprimido aquí en los Estados Unidos. Los arrestos derivaron de una investigación realizada por el Departamento de Inmigración y Aduanas en conjunto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se dio a conocer que entre los arrestados habían compradores de estos documentos ilegales, al igual que vendedores. Todos los arrestados son de Centro y Suramérica. ¿Qué te parece, Taladriz, la noticia? Que no es aspirina y no es cirugía. La cirugía se llama Ley de Ajuste Cubano, Acta de Ajuste Cubano. Esto es aspirina. Van a seguir deteniendo gente, pero ¿por qué no hacen un buen reportaje en la frontera de México? Cuentan las leyendas modernas, porque en la época moderna también hay leyendas, que en la frontera de México, Estados Unidos, en esa zona, hay 2 escuelas que te enseñan a ser cubano. O sea, son escuelas que si tú logras comprar un documento de identidad cubano, sea un carnet de identidad, un pasaporte, que se pueden robar, en México los roban. Entonces, si tú tienes el documento, te dan clases de cómo ser cubano. Los barrios, los equipos de pelota, decir hacer, decir no sé qué. ¿Por qué razón? Porque ahí tú cruzas la frontera y dices, soy cubano, no hay problema. Todos los latinoamericanos deportados para atrás y usted adelante. Pero ya por eso mismo, los oficiales del INS están, ahora se llama ICE, están con un cuestionario de preguntas de cosas internas de Cuba para ver si es falso o no, por esto mismo. Porque ahí no hay que ir no te tienen que dejar en un cayó como si hubieras llevado un yate, es cruzando a pie. Entonces te hacen preguntas de cómo se llama el equipo de béisbol de Ciego Ávila. O preguntas de ese tipo, que las tienen por escrito, no es que las conozcan, a ver si caen o no. Entonces, todo eso es una vergüenza, que estén deportando a latinoamericanos, maltratando a latinoamericanos, cazando a latinoamericanos en la frontera, persiguiéndolo, han hecho de todo, hasta drones ya están ahí funcionando en la frontera esa. Y sencillamente, ¿cómo explicarle al resto de la gente que los cubanos no tienen ese problema? Pero hay algo. Y además que se crean las redes de tráfico ahí dentro de... No, esto estimula, mira, esto estimula que las mafias, esto es más un negocio más rentable hasta que la droga. Porque en la droga hay que cultivar, producir, transportar, enmascarar. Esto es nada más pasar personas. Por eso las mismas mafias en México, los Zetas aquellos, etcétera, más las mafias de Miami se han metido en este negocio. Los mismos lancheros que transportan droga han transportado gente. Las mismas mafias que han transportado droga las llevan hasta la frontera. Y claro, en la frontera de México nada más que es ya cruzar, como ellos dicen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira, ese es un misterio. ¿Cómo es posible que en medio de un tremendo debate nacional en Estados Unidos sobre el tema migratorio, que si por fin se va a hacer la reforma migratoria, que si por fin va a salir la ley y tiene 300 no sé cuántas enmiendas, o las que sean, ahora que es un tema de los primeros nacionales, que involucra a todos los políticos, hubo un momentico en que se habló en algún momento, que no sé cómo explicarle a mis colegas en el Congreso, creo que era Marco Rubio el que lo decía, no sé cómo explicarles la ley de esto, ajuste. Pero fuera de eso, ¿cómo es posible que nadie se pronuncie de eso? ¿Alguien cree de verdad que son refugiados políticos? ¿Alguien de verdad cree que son gente que están huyendo de una persecución política en el concepto de refugiado político? Por eso atacaron, para atacar los viajes a Cuba, le dieron un pretexto para atacar los viajes a Cuba, dijeron, ¿cómo es posible que usted aplique ley de ajuste? O sea, es un refugiado político que viene huyendo y al cabo de un año regrese a su país de viaje, no sé, a pasarla bien. ¿Cómo es posible? Es una gran hipocresía, es una gran mentira que desgraciadamente ha costado vidas humanas. Está además los ejemplos aquí, en todas las salidas ilegales, las lanchas, etcétera, ha costado vidas humanas. Pero lo increíble es que se mantiene. ¿Qué pasaría? Aún en medio de un debate intenso sobre el tema migratorio en Estados Unidos. Lo increíble es que, mira, yo no sé lo que está pasando en las oficinas, en el Congreso, entre los asistentes y los jefes de gabinete de los senadores y los congresistas. Puede ser que ahí sí se esté hablando a lo cortico del tema y puede ser, evidentemente, que el lobby anticubano esté tratando de defender, bueno, pero no me quiten la ley de ajuste. Yo apoyo esto, pero como se negocian esas cosas. Eso yo no lo sé porque está pasando ahí.
Pero lo que sí no está pasando es en la prensa. En la gran prensa del país de la libertad de expresión, este tema no ha aflorado. El periodismo investigativo no ha llegado hasta ahí, salvo un artículo en español para el sur de la Florida, no ha aparecido el gran tema del acta de ajuste cubano. Hay que ver cuántos norteamericanos conocen que esto existe. Hay que ver cómo es. Y esto es un tema muy interesante, tanto por la ley de ajuste como por la prensa, como no trascienden estas cosas. Hay otro tema que permanece también, pero que sin embargo ha tenido más difusión, ha provocado más debate, Lázaro, que es el tema de la famosa lista de estados que apoyan el terrorismo, que todos los años del Departamento de Estado, y haberlo hecho el 30 de abril, no ha salido todavía, pero ha provocado polémica y ha llevado a círculos diferentes a hablar sobre eso, ¿no? Los próximos días, pero fíjate, eso es una expresión de esto que estábamos hablando, que se aplica igual a los artistas que vinieron aquí a La Habana. Las cartas, las presiones, bastó para que en febrero se indujera por la prensa, Boston Globe, Los Angeles Times, la necesidad de revisar esa política arcaica por el hecho de que le quita responsabilidad a Estados Unidos realmente. Nadie se cree esa lista. En el combate contra el terrorismo, que ponga a un país como Cuba y varios políticos, varios medios, varios analistas. Yo tengo declaraciones aquí de importantes personeros de la seguridad nacional de Estados Unidos que le piden al gobierno resolver ese asunto. Y ya inmediatamente empezó la presión de estos congresistas, de otros congresistas. La carta de Iliana, de Albio. De derecha, para obligar al gobierno a decir que no va a revisar ese asunto. Mucho se especula de que esta lista, que había que haberla dado a conocer el día 30, se ha dilatado en el tiempo por eso, porque están debatiendo qué hacer con este asunto. Y en el intermedio inventando algunos argumentos también para tratar de justificar esa lista. Eso te iba a decir, incluso es hasta grosero, porque han aprovechado hasta el atentado que ocurrió en el maratón de Boston para asomar temas que tienen que ver con Cuba, que no tienen nada que ver con la realidad y que están desfasados por los momentos, por las coyunturas. Para nadie es un secreto que fue Reagan el que metió a Cuba en esa lista en el 82, en medio de la confrontación que tenía en Centroamérica con el escándalo Irán-Contra y la participación de Cuba de apoyo a la guerrilla salvadoreña fundamentalmente. Y al FCLN en Nicaragua. Y bueno, ya había triunfado la revolución sandinista en el año 79. Y para nadie es un secreto que a partir de ahí es una manera de presionar, porque todo esto trae consigo represalias económicas, problemas de acceso. En los últimos años ha sido la justificación que han elaborado para mantener el bloqueo. Y entonces volvieron a la carga, pero todo el mundo sabe que los argumentos que han dado, la gente de ETA, todo el mundo sabe que fue el gobierno de Felipe González, esa gente no vinieron aquí. El que lo pidió. El que lo pidió, lo solicitó a Fidel personalmente que ayudara a España en esa situación y se trajeron para acá. Esa gente han estado aquí, muchos de ellos se quejan incluso de que están hasta súper controlados, por nuestro país, a los efectos de todo el régimen, de sus actividades que no pueden afectar la seguridad nacional de nuestro país. Del tema de Colombia ni hablar. El tema de Colombia, por favor, aquí están todos. Cuba como garante de las conversaciones. Varios presidentes, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas colombianas, todos han elogiado la paz durante varios años, no solo ahora en este momento de las conversaciones. Se acaba de esgrimir, óyeme, un argumento de una mujer de hace 40 años, de algo que está aprobado. Ahora resulta que el partido Panteras Negras era un grupo terrorista o era un partido de autodefensa de la comunidad negra en Estados Unidos. Ese es un debate que ahora, a partir de todos estos pretextos, se han generado. Casos que el propio compañero Fidel hace 15 años, 20 años, explicó públicamente por qué Cuba asumió esa filosofía de defensa del llamado exiliado político. Y ahora vuelven 40 años después entonces a retomar, a poner ese caso. Evidentemente que es toda la concertación esta de la derecha. Hay que recordar que es en New Jersey, que es donde es Albio Sires, el congresista que representa a esa región, Bob Menéndez, el senador, es decir, hay toda una confabulación. Y toda la gente de Miami que apoya eso. El mismo New Jersey donde nunca se ha concluido el juicio contra Posada Carriles.
No, ¿No? no, y toda la ramificación que tuvo allí, las bombas y los atentados, y Monzón y toda esa gente allí. Es que son los pretextos, mira. Primero fue Ginebra y derechos humanos, la cosa de la acusación. No, antes fue sí. la presencia nacionalista de Cuba en Angola. La clave es que hay que tener pretextos para mantener la política de bloqueo, o como le llaman ellos, el embargo, como política oficial. Esta política la tenemos que mantener porque Cuba es un país que apoya y subvenciona a los grupos terroristas. Bueno, cuando tú preguntas por qué, bueno, es esto que ustedes acaban de decir aquí. No resiste el menor análisis de ningún tipo, de seriedad elemental lógica, ideologías aparte y políticas aparte, no resiste la menor lógica ese análisis. Entonces, que si Cuba viola los derechos humanos, que si, bueno, imagínate tú, fíjate si esto es una gran falacia, fíjate, es una gran hipocresía que lo dice Jay-Z en su canción, en su rap. Bueno, a China la acaban de acusar de haber hackeado no sé cuántas empresas con una unidad especial del Ejército Popular de Liberación China. Por supuesto, el portavoz oficial del gobierno chino desmintió eso, dijo que era mentira, etcétera. Pero la acusaron, ¿verdad? En Estados Unidos la acusaron y nadie lo desmintió y mucha gente importante lo certificó, ¿verdad? Bueno, a China no, con China no se meten. Claro. Porque ¿cómo se van a meter con China? Averigüen, pregunten por qué. Entonces eso demuestra la gran hipocresía y cómo todo esto son pretextos. Aquí lo único que les interesa es cambiar el régimen en Cuba, punto. Derrocar el gobierno cubano, acabar con la revolución. Todo lo demás son pretextos. Es un poco, Los Angeles Times, por ejemplo, retomó nuevamente ese editorial que había hecho. Mira, dos declaraciones, por ejemplo, que dice, a pesar de lo mucho que me gustaría ver la eliminación del régimen de Castro y una Cuba abierta y libre, se minimiza la credibilidad del Departamento de Estado cuando se incluyen en la lista países que ni por mucho amenazan los norteamericanos. Lo dice Aran Arasmesh, un analista de seguridad nacional de la Escuela de Leyes de Stanford. La subsecretaria de Seguridad Nacional, que fue hasta recientemente, viene siendo como el Ministerio del Interior de Estados Unidos, tiene que ver con toda la actividad de seguridad nacional, considera contraproductiva la decisión del Departamento de Estado de mantener a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, porque es que no hay argumento. Sí, pero también les crea un problema. Como el terrorismo se ha convertido en el nuevo comunismo, el ismo nuevo, que justifica toda la política, les quita seriedad con sus aliados en los lugares donde verdaderamente hay problemas de grupos terroristas y quién los financia y quién no sé qué, cuando ellos usan esa lista para un tema de política interna de manera tan pedestre. No, hay algunos que llegan incluso a decir, bueno, ¿cómo es posible que esté Cuba y no esté tal país en el que Estados Unidos sí ha demostrado que hay vínculos con el terrorismo? Les quita seriedad, incluso con aliados de ellos, les quita seriedad cuando buscan políticamente sumar gente en su lucha contra el terrorismo, que para tantas cosas se ha prestado, y eso es otra cosa alternativa. Es que además, por un lado, se han quedado aislados totalmente en el bloqueo. Es decir, el mundo condena todos los años enormemente, mayoritariamente, a Estados Unidos por el tema del bloqueo. Y ahora además se quedan aislados dentro de la propia sociedad norteamericana en el argumento para sostener ese bloqueo. Mira, a Irak lo utilizaron en la década del 80, cuando les convino lo pusieron en la lista. Cuando tuvieron que enfrentar a Irán con Irak, lo quitaron. Después cuando Saddam Hussein intervino Kuwait, lo volvieron a poner. Y después... los croatas, el grupo aquí, cuando la cosa serbio-croata, que estaba en la lista y después lo quitaron cuando lo usaron en los Libia y el Gaddafi. Libia y el Gaddafi. Cuando les convino, lo pusieron. Cuando no les convino, lo quitaron. Y después lo que sucedió. Pero entonces, se siguen dando con la cabeza contra Cuba, ¿eh? Sigue siendo el coco permanente. El coco permanente ha sido realmente Cuba. Esa es la verdad histórica de esta lista de países terroristas, que tiene que ver con el gran litigio bilateral que tienen los dos países. Entonces, evidentemente, cada vez que este gobierno, que ya hablamos en la mesa anterior, cómo se pronuncia, deja nada más un pequeño resquicio de posibilidad de dar determinados pasos, le viene la avalancha y no reacciona como consecuentemente con su política o con lo que dice que es su política. Pero sigue. Y con un jefe de Departamento de Estado que hasta el otro día
era el jefe de esa responsabilidad de la política exterior en el Congreso y decía que esa política era obsoleta. Pero el hábito sigue, porque acuérdense que a Venezuela, donde hay partidos políticos, hay oposición, hay prensa privada y todas esas cosas, le han hecho prácticamente lo mismo y le han dicho lo mismo. Y en la plataforma aprobada por el Partido Republicano en las últimas elecciones, se decía textualmente que Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que patrocina a peligrosos terroristas árabes. Lo decía por escrito en la plataforma republicana. Los Iguana y el Alba van en la dirección primera de Venezuela. De Venezuela, exactamente. Bueno, pero hay muchos otros temas. Ustedes hablaban de mentiras. Hay muchas mentiras que se siguen diciendo y que se siguen proclamando, pero hay muchas verdades que también van saliendo a la luz y yo le propongo hablar de eso en los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Este jueves, con el corazón puesto en la tierra. La Mesa Redonda estrenará este jueves el material audiovisual Con el corazón puesto en la tierra, de la productora Mundo Latino, que recoge testimonios del proceso de entrega de tierras en el país para impulsar el desarrollo agrícola. En la segunda media hora del programa, directivos del Ministerio de la Agricultura actualizarán la información sobre cómo marcha en el país la aplicación del Decreto Ley 300, sus aciertos y dificultades. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba transmitirán esta mesa redonda desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo la retransmitirá al final de su programación. Seguimos en combate. Bueno, entre las muchas mentiras que ahora la prensa de la mafia de Miami, algunos sectores de la ultraderecha y desde otros sectores de poder, también incluso en América Latina, Lázaro, que intentan tratar de minimizar todo lo que ha sido 50 años, ya más de 50 años de revolución, es volver a intentar hacernos mirar hacia la década del 50. Lo que ocurrió en Cuba en la década del 50 es la gran panacea, así dicen esos medios de prensa, y también los mercenarios asalariados de Cuba que van a Miami a hablar de lo bueno que fue la década del 50 para este país. Batista fue un gran personaje, un gran político. Hay libros, hay tendencias que se mueven en la dirección de tratar de minimizar todo lo que ocurrió. Los 20.000 muertos y toda la situación, en Moncada no tuvo sentido y la guerra de liberación tampoco, es decir, se le está tratando de quitar toda la justificación y todos los argumentos al sentido de nuestra lucha. Hoy cuando estábamos hablando de eso, el principal mentiz a todo esto lo dio el propio presidente John F. Kennedy, que nadie puede cuestionar porque todo el mundo sabe que en cierta medida uno de los elementos por los cuales le costó la vida fue por tratar de cambiar la política con respecto a Cuba, después de la crisis de los misiles de 1962, la crisis de octubre. Y en el año 63, en la entrevista que sostiene con el periodista Jean Daniel, periodista francés, que mandata para entrevistarse con el compañero Fidel y tratar de crear un marco de acercamiento en las negociaciones. Yo tengo aquí la traducción de esa entrevista que tuvo lugar el 24 de octubre de 1963 y que dijo Kennedy: yo creo que no hay un país en el mundo, estoy citando textualmente lo que dijo, incluyendo cualquiera y todos los países que han estado bajo dominación colonial, donde la colonización económica, humillación y explotación fueran peores que en Cuba.
en parte debido a la política de mi país durante el régimen de Batista. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó Fidel Castro en la Sierra Maestra, cuando con toda justificación reclamaba justicia y especialmente anhelaba liberar a Cuba de la corrupción. Inclusive puedo ir más allá. En cierto sentido era como si Batista fuera la encarnación de un número de pecados cometidos por Estados Unidos. Ahora debemos pagar por esos pecados. Sobre el régimen de Batista, yo estoy de acuerdo con los primeros revolucionarios cubanos. Eso está perfectamente claro. Ese es uno de los fragmentos de esa entrevista, donde por supuesto después, bueno, él expresa su desacuerdo con el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética y todo lo que vino después, pero era un punto de partida para tratar de encontrar un nexo de acercamiento a la búsqueda de una solución al conflicto entre los dos países. Claro, es mucho pedirle a Berta Soler y a otros personajes, a otros mercenarios, de esto que se puedan haber leído a Kennedy, o que puedan conocer un poco de la historia de este país, o que se hayan leído aquel famoso estudio que hizo la Asociación Católica de Jóvenes antes de 1959 y que mostraba cómo era el campo y la situación fuera de La Habana en este país. Pero bueno, eso es mucho pedirle, pero no obstante son parte de esas mentiras que se siguen repitiendo, que se siguen tratando de imponer, como que este país era la panacea en los años 50, o que como ha sido en estos días parte de las muchas noticias que sobre Cuba intentan imponer, que Cuba es uno de los países peores para el trato del periodismo, en este país donde no muere ningún periodista desde el año 1958, cuando fue asesinado Carlos Bastida. Y para las organizaciones que son auspiciadas por los Estados Unidos, Cuba es uno de los peores países para los periodistas en el mundo. Sin embargo, las noticias a veces salen a la luz y pasan cosas que ellos tendrán que también explicar, como esto que se conocía en el día de ayer para la agencia norteamericana AP. La Casa Blanca niega que esté involucrada en el caso de la recopilación de los registros telefónicos de la agencia de noticias Associated Press. Esto lo ha confirmado el propio secretario de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el funcionario defendió la decisión de investigar a reporteros y editores de la empresa, ya que era parte de una pesquisa sobre la filtración de información clasificada. Precisamente este motivo, dijo, fue suficiente para esta acción agresiva. Recordemos que el Departamento de Justicia anteriormente reconoció haber almacenado durante 2 meses de forma secreta los registros de las llamadas telefónicas de los reporteros y oficinas de Associated Press. Bueno, de acuerdo con la AP, al menos investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes de sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford. Hoy, una importante asociación de periódicos de Estados Unidos, la Newspaper Association of America, y también un gremio de periodistas, el The News Media Guild, acusaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber atentado contra la libertad de prensa. ¿Qué piensas, Taladri? ¿Tú crees que de verdad es a la pena nada más? ¿Tú crees que eso es a la pena nada más? Ese país después del 11 de septiembre de 2001 cambió y dio, igual que Reagan en los 80, dio un gran cambio social y político. Después del 11 de septiembre de 2001 ese país cambió y eso no lo va a modificar nadie, ni liberal, ni demócrata, ni independiente, porque cambió. Además, es un fenómeno muy complicado porque es el mayor avance en la historia de la humanidad en las tecnologías de la comunicación. El mayor avance en la historia de la humanidad en hacer diminutas las computadoras, las nanotecnologías. Una revolución científico-técnica que debía ser un orgullo, un motivo de alegría, y también ha derivado para estas cosas. Yo próximamente, te prometo aquí, vamos a hacer una esquina con lo siguiente, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Se acaba de hacer un gran anuncio de que el gobierno de Estados Unidos aprobó $100 millones para hacer el mapeo cerebral. $100 millones para este primer año, van a seguir aprobando dinero. Esto es un paso trascendente, como lo fue el ADN en su momento, hacer el mapeo cerebral. Sin embargo, lo que nadie lee, lo vamos a enseñar en la esquina, es que cuando tú desglosas ese presupuesto, el 65% del dinero, ¿tú sabes dónde va? Al ejército de Estados Unidos. Claro.
¿Qué hace el ejército de Estados Unidos teniendo el 65%? ¿Tendrán los soldados robots en el futuro? No, dicen que es para curar el estrés postraumático. Pero ¿qué hace con el 65% del presupuesto de mapeo cerebral el ejército de Estados Unidos? ¿Qué hace? Entonces, todas estas tecnologías de intercepción de comunicaciones, de leer los correos, aquí los pusimos. Pusimos el centro de Terramark en la Florida, el otro centro gigantesco allá en Utah que están construyendo. La capacidad que tienen de almacenaje, que es infinita, todo lo leen, todo lo oyen, todo lo ven. Todo lo graban. Todo se graba y todo se usa de una manera u otra cuando haga falta usarlo. ¿Dónde queda el individuo? ¿Dónde queda la libertad individual? ¿Dónde queda la protección de las libertades y los derechos fundamentales, de los que tanto se ha hablado en Estados Unidos durante tanto tiempo, incluso como arma de Estados Unidos contra los gobiernos que no son de su agrado? ¿Dónde queda ahora como eso? ¿Dónde queda todo eso ahora para Estados Unidos? Pues, hablan de la libertad de expresión. Cuba es el peor lugar. Cuba es el peor lugar para los presos, dicen en esas recientes declaraciones a raíz de la presentación de Cuba de su informe de derechos humanos en Naciones Unidas. Lázaro, parece que sí, que es verdad que aquí está la peor cárcel del mundo. Guantánamo, por supuesto que es la peor base del mundo. Mira, ahí la denuncia que se está haciendo, que ya están hasta obligando, hay una denuncia hoy, mañana la vamos a publicar en el periódico, y un trabajo también de actualización de cómo está la situación de la base, que hay 123 presos, de ellos hay casi 25 que están muy graves, están prácticamente siendo obligados, forzando a la alimentación. A la alimentación. Y no solo Guantánamo, Randy, se ha estado denunciando constantemente el propio sistema judicial norteamericano, el propio sistema carcelario norteamericano, la situación que tiene. Y paradójicamente, mira, para que tú veas, nosotros mismos hemos publicado varios reportajes. ¿Y tú sabes lo que le ha llamado la atención a la gente? Que algunos presos ganan mucho más en la prisión de salario que lo que ganan algunos en el mismo oficio en la vida civil, para que tú veas cómo son las cosas, los altos salarios que reciben los presos y el nivel de atención, a pesar de que cometieron violaciones que tienen que resarcir a la sociedad por esos delitos y tienen que estar en una prisión. Yo creo que para mí en lo particular es vergonzante, no solo lo que diga Estados Unidos, sino yo integré una comisión del Parlamento Latinoamericano, visitó 72 cárceles de 21 países. Inicialmente se había hablado de poner en el informe cuáles eran los países mejores y los peores. Cuando se llegó aquí se llegó a la conclusión de que no se podía mencionar países porque el sistema carcelario nuestro le daba cruz y raya, salvo Costa Rica y Chile en aquel momento. Casi todos los demás países estaban en una crisis terrible en la atención infrahumana a las cárceles. Y ya son más de 100.000, casi 200.000 personas las que a través de internet están solicitando el cierre de la cárcel en la base naval de Guantánamo. Se sigue preocupando la política norteamericana y la mafia anticubana de las cárceles cubanas. Ocúpense la de Guantánamo, la que tienen ilegalmente en la base naval. Ha prometido mucho y no acaba de resolver. Ha sido una de las grandes promesas, lo volvió a prometer hace apenas unas semanas, pero realmente Obama no ha podido cerrar la prisión en la base naval de Guantánamo. Bueno, no nos queda tiempo para más. Quiero agradecerle a Lázaro y a Taladrí por haberme acompañado esta tarde en nuestros análisis en la mesa redonda. A ustedes los invito a seguirnos mañana, que estaremos hablando aquí de la familia cubana del siglo XXI, la que tenemos hoy, cómo anda, cuáles son las características que tiene, cómo buscar el bienestar familiar. Habrá expertos y los invito a que nos sigan mañana en esa mesa redonda. Nos despedimos con las imágenes del día. El volcán Popocatépetl está otra vez en actividad y por supuesto tiene pues en la expectativa a los mexicanos. Estas son imágenes que nos han llegado y con ellas nos despedimos. Muy buenas noches.